que ver con nosotros y nuestra relación con Dios. Y el reino de los cielos casi siempre tiene que ver con los eventos futuristas, con los eventos apocalípticos, es decir, con el milenio, allá cuando la maldad sea derrotada definitivamente y reinemos en la eternidad. Y casi siempre el reino de los cielos tiene esa connotación. Sin embargo, muchas veces nosotros, en nuestro diálogo y en nuestro hablar, decimos y confundimos y utilizamos las dos expresiones, reino de los cielos y reino de Dios. Ahora bien, ¿cómo es el reino de Dios? ¿Cómo es este reino que Jesús le está explicando? Porque bien es cierto que nos digan que el reino de Dios está con nosotros, pero la expresión en ese momento de los fariseos es, pues yo no lo veo, ¿dónde está el reino? Y aquí hay algo bien interesante, por el cual nosotros en el 2009, ya a principios de un siglo nuevo, tenemos que enfatizar que el reino de Dios está con nosotros, porque es la manifestación y la afirmación de que el Cristo resucitado camina con nosotros. Es que la afirmación de que el reino de Dios está con nosotros nos da la capacidad para que la forma de pensar y ver las circunstancias cambien, para que la forma en que nosotros estamos haciendo un acercamiento para poder trabajar con X o Y situación tengan el contexto que Jesús quiere que tú y yo le demos. Así que, ¿cómo es el reino de Dios? El reino de Dios, en primer lugar, en Romanos 14 y el verso 7 dice que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Yo le comentaba a los hermanos en Manatí que todo este concepto, este grupo de definiciones, paz, justicia y gozo en el Espíritu, tienen que ver con algo extraordinario que es celebración. Pero hay un elemento que pone sobriedad a esa celebración, y es el concepto de justicia. El concepto de justicia no meramente de la forma en que lo conocemos nosotros, sino entendiendo que el que obra para la salvación de la humanidad es el Cristo resucitado. El que obra para que los hombres y las mujeres puedan ver con esperanza a los otros semejantes es el Cristo resucitado. Por lo tanto, si hay esa visión en el hombre y la mujer, puede haber paz, porque hay armonía con el Dios creador, con la naturaleza y con el semejante. Juan se atrevió a decir lo siguiente con relación a esto, a lo que es el reino de Dios. Si tú y yo no amamos a nuestro hermano, no podemos decir que le hemos visto a Dios o que tenemos a Dios. Por lo tanto, el reino de Dios es gozo en el Espíritu, justicia y paz. Las Escrituras definen que el reino de Dios es responsabilidad. Yo quiero que usted vaya con su Biblia y vayamos a las Escrituras. En Lucas, el capítulo 19, verso 11 al verso 13. Lucas capítulo 19, verso 11 al 13. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y le dijo, negociad entre tanto que vengo. El reino de Dios es responsabilidad. Dicen algunos rabinos y alguna tradición judía antigua que el problema de Adán y de Eva cuando estuvieron en el huerto de Edén no fue comer de la manzana, fue que a Adán se le antojó dejar sola a Eva por mucho rato. Se fue a pasear con Dios, a ponerle nombre a todo lo que Dios había creado. Y dicen algunos que Eva estuvo años sola. Así que cuando llegó,
se encontró con una respuesta a su soledad. Alguien le había dicho, si comes de ese árbol serás como dioses, no estarás más sola. Entonces ahí ya sabemos cuál fue la historia. Adán le echa la culpa a Eva y Eva le echa la culpa a la Adán. Todavía seguimos, dice la hermana, que seguimos echándole la culpa a otros. El pobre diablo, todas las paga ese señor y sus secuaces, todas las paga. Y cuando nosotros vamos a asumir responsabilidad, cuando entramos a vivir y entendemos lo que es el reino de Dios. Dicen aquellos que estudian mucho las Escrituras que parte de las enseñanzas, una gran parte de las enseñanzas de Jesús, de sus parábolas, tiene que ver con la responsabilidad y la buena administración. Pero nosotros no acabamos de entender eso. Por eso es que muchas veces decimos como estos fariseos, pero ¿habrá alguna señal? ¿Estoy esperando yo algún evento extraordinario para yo tomar una decisión? Todavía nos parecemos a estos fariseos. No. El reino de Dios está con nosotros. No hay que esperar eventos extraordinarios. Lo que hay que asumir es la responsabilidad y pararnos frente a Dios y decirle, Señor, aquí yo estoy. ¿Qué es lo que usted quiere que yo haga? El reino de Dios es responsabilidad. No meramente responsabilidad con relación a nuestra salvación, para vivir para Él. Responsabilidad con relación a todo lo que está a nuestro alrededor. Hoy compartíamos con los hermanos y una de las cosas que les decíamos es que qué bueno es limpiar los muebles a las 3 de la tarde, un sábado con un calor y sin aire acondicionado. La gente decía, ¿pero qué tiene que ver eso con el reino de Dios? Tiene que ver mucho. Porque cuando entendemos el reino de Dios, entendemos la cotidianidad de nuestra vida. No estamos esperando que algún día el Señor nos dé los 5 o 4 números de la loto o nos revele algún acto milagroso para cambiar la realidad de mi cotidianidad. Dios está contigo aunque tengas que limpiar los muebles a las 3 de la tarde. El reino de Dios esperaban estos un acontecimiento pomposo. Dicen los teólogos que para eso se lo dejamos al reino de los cielos. ¿Qué es la manifestación de ese reino de Dios? En su gloria y esplendor, cuando todos gocemos de la eternidad que Él tiene preparada para nosotros. Por lo tanto, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es asumir responsabilidad. El reino de Dios es proclamación de Dios, salvación y salud. Lucas, el capítulo 10, el verso 3 al 9. Mire cómo dice, querido. Lucas capítulo 10, del verso 3 al verso 9. Y he aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz se reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comedos lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios.